Hernán Cortés. La conquista de un imperio. Origen de un conquistador. La historia de Hernán Cortés es una de las más fascinantes y controversiales de la era de los descubrimientos. Nacido en el año 1485 en Medellín, una pequeña localidad de la Corona de Castilla, Cortés creció en una sociedad marcada por la reconquista y la expansión del Imperio español. Su familia pertenecía a la baja nobleza, lo que le dio acceso a una educación en Salamanca, donde estudió Derecho. Sin embargo, desde muy joven, Hernán mostró un espíritu aventurero e inquieto, que no se ajustaba a los rigores académicos. A los 19 años, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: viajar al Nuevo Mundo. Los primeros pasos en el Nuevo Mundo. En el año 1504, con apenas 19 años, Hernán Cortés, con la esperanza de hacer fortuna, zarpó hacia la isla La Española, hoy conocida como Santo Domingo, la primera colonia española en América. Allí, comenzó su carrera como funcionario colonial bajo las órdenes del gobernador Nicolás de Obando. Durante los siguientes años, Cortés se destacó por su habilidad para manejar conflictos locales y administrar tierras. Sin embargo, su ambición iba más allá de las labores burocráticas. En 1511, participó en la expedición liderada por Diego Velázquez hacia la isla de Cuba, donde nuevamente demostró ser un hombre astuto y valiente. Su papel en la conquista de Cuba le valió una posición de poder, convirtiéndose en alcalde de Santiago de Cuba y acumulando riquezas considerables. La oportunidad de una vida. La expedición a México. La gran oportunidad de Cortés llegó en el año 1518 y su destino cambió radicalmente cuando escuchó sobre las tierras del oeste, donde los rumores hablaban de un reino rico y poderoso. Diego Velázquez, quien se había convertido en el primer gobernador de Cuba, viendo en Cortés un hombre capaz, le otorgó el mando de una expedición con el objetivo de explorar y comerciar con las civilizaciones de aquellas tierras desconocidas. Sin embargo, tras intrigas políticas y rivalidades con Velázquez, este empezó a desconfiar de Cortés y trató de detener la expedición e intentó revocar su nombramiento como capitán de la expedición. Cortés, decidido a no perder la oportunidad, desafiando las órdenes directas del gobernador, las ignoró y partió de Cuba en febrero del año 1519 con aproximadamente 600 hombres, 16 caballos y 11 barcos. Llegada a México. Encuentro con los pueblos indígenas. Tras tocar tierra en la isla de Cozumel, Cortés supo de la existencia de unos náufragos españoles que vivían entre los mayas. Cortés continuó entonces su ruta por la costa de la península de Yucatán, donde estableció contacto con ellos y rescató al náufrago español llamado Jerónimo de Aguilar, quien había aprendido la lengua maya y se convirtió en su intérprete. Más adelante, en Tabasco, los españoles se enfrentaron a los indígenas chontales en la batalla de Centla, logrando una victoria clave. Como tributo, los tabasqueños entregaron a Cortés varias riquezas y 20 esclavas, entre ellas Malinche, también conocida como la Malinche, quien hablaba las lenguas mayas y náhuatl. Hernán Cortés pudo comunicarse con los mayas y mexicas mediante la triangulación de 3 lenguas, del idioma español al idioma maya por medio de Jerónimo de Aguilar y del idioma maya al idioma náhuatl por medio de la Malinche, quien se convirtió en su intérprete, consejera y aliada fundamental en la conquista. La audaz fundación de Veracruz y el punto de no retorno. Consciente que desobedecer a Velázquez lo convertiría en un fugitivo, Cortés tomó una decisión crucial. En julio del año 1519 fundó la primera ciudad española en el continente, Villarrica de la Veracruz, y estableció un cabildo propio, lo que le permitió actuar en nombre del rey Carlos I de España en lugar del gobernador de Cuba. Para evitar que sus hombres intentaran regresar, ordenó hundir sus barcos, dejándolos sin posibilidad de escape y obligándolos a avanzar en la conquista del territorio mexica. Esta acción simbolizó su determinación absoluta y envió un mensaje claro: no habría vuelta atrás. Las alianzas de Cortés, de enemigos a aliados, en el camino a Tenochtitlán. El siguiente gran desafío de Cortés fue dirigirse hacia el centro del Imperio Mexica. Durante su avance, los españoles llegaron a tierras totonacas, quienes sufrían el dominio mexica y vieron en los conquistadores
una oportunidad de liberación. Cortés, con su astucia política, estableció una alianza con ellos. Sin embargo, el desafío más grande aún estaba por venir: los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero enemigo de los mexicas. Resistieron ferozmente a los españoles. Sin embargo, tras semanas de intensos combates, los tlaxcaltecas finalmente aceptaron una alianza con Cortés, proporcionando guerreros y apoyo logístico en su avance hacia Tenochtitlán. La mítica entrada a Tenochtitlán. Tras su victoria sobre los tlaxcaltecas, Cortés y su ejército avanzaron hacia Cholula, donde descubrieron un complot en su contra. Como respuesta, los españoles llevaron a cabo una masacre en la ciudad, enviando un mensaje de terror a las demás poblaciones. Luego, el conquistador siguió su camino hasta llegar a la grandiosa ciudad de Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. En noviembre del año 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegaron finalmente a Tenochtitlán, donde fueron recibidos por el emperador Moctezuma II. Hernán, utilizando una mezcla de diplomacia, intimidación y astucia, logró entrar pacíficamente a la capital, ya que el emperador, creyendo que Cortés era la reencarnación del dios Quetzalcóatl, lo recibió con honores. Los españoles quedaron maravillados por la grandeza de Tenochtitlán. Sus templos, mercados y calzadas parecían salidos de un sueño. Sin embargo, Cortés no venía como un simple invitado. Con su audacia característica, pronto encontraría la manera de tomar el control de la ciudad. El secuestro de Moctezuma. Las tensiones entre los conquistadores y los mexicas comenzaron a aumentar. Aunque recibidos como huéspedes, los españoles pronto comenzaron a maniobrar para tomar el control del vasto imperio mexica. La ambición de Cortés no conocía límites y su plan para someter la ciudad estaba en marcha. Días después de su llegada, los españoles descubrieron que algunos de sus aliados totonacas habían sido asesinados en la costa. Viendo esto como una amenaza y con dicho pretexto, en un golpe audaz, Cortés tomó prisionero a Moctezuma, dentro de su propio palacio, asegurando así un control temporal sobre la ciudad, intentando usarlo como marioneta para controlar al imperio. Sin embargo, esta acción no pasaría desapercibida y la situación en Tenochtitlán se volvería cada vez más inestable. La amenaza de Narváez y la astucia de Cortés. Mientras Cortés consolidaba su dominio en la ciudad, una nueva amenaza surgió en la costa. Un enemigo inesperado apareció: una expedición enviada por Diego Velázquez al mando de Pánfilo de Narváez. Este había desembarcado con cientos de hombres con la misión de capturar a Cortés y arrebatarle el control de la expedición y llevarlo de vuelta a Cuba. Consciente que debía actuar rápidamente, Cortés dejó a su lugarteniente Pedro de Alvarado a cargo de Tenochtitlán y partió con un grupo de hombres para enfrentar a la expedición de Pánfilo de Narváez en la costa. En una audaz maniobra, Cortés logró derrotar a Narváez y convencer a sus soldados de unirse a su causa, aumentando así su ejército. Sin embargo, lo que encontró al regresar a Tenochtitlán lo tomaría por sorpresa. Los mexicas se habían rebelado y el destino de los españoles en la ciudad pendía de un hilo. La noche triste, la rebelión mexica. Mientras Cortés celebraba su victoria, en Tenochtitlán la situación se había descontrolado. Mientras Cortés estuvo ausente, su lugarteniente, Pedro de Alvarado, había cometido un acto que desató la ira de los mexicas: la matanza del Templo Mayor. Durante una festividad religiosa en honor a Huitzilopochtli, Alvarado y sus hombres atacaron a los nobles y sacerdotes mexicas, temiendo que estuvieran organizando un levantamiento contra los españoles. El resultado fue una masacre brutal que encendió la furia de la población. Moctezuma II, aún prisionero de los españoles, intentó calmar la revuelta, pero su pueblo lo rechazó y lo atacó con piedras. Poco después, murió en circunstancias que siguen siendo debatidas. Algunas fuentes afirman que falleció por las heridas infligidas por su propio pueblo, mientras que otras sugieren que fue asesinado por los españoles. Cortés regresó apresuradamente a la ciudad, pero ya era demasiado tarde. Las calles estaban llenas de guerreros mexicas y los españoles quedaron atrapados en su propio cuartel. Con la situación fuera de control, Cortés tomó una decisión desesperada: escapar de Tenochtitlán. La noche del 30 de junio al 1 de julio del año 1520, los españoles intentaron huir en secreto, cargando con el oro saqueado.
Sin embargo, fueron descubiertos y atacados por los guerreros mexicas en lo que se conoce como la Noche Triste. La batalla fue devastadora para los conquistadores. Cientos de soldados españoles y aliados indígenas murieron ahogados en los canales o fueron capturados y sacrificados en los templos. Cortés logró sobrevivir, pero según las crónicas, lloró amargamente bajo un árbol al darse cuenta de la magnitud de su derrota. El regreso triunfal, el sitio de Tenochtitlán. Tras la humillante derrota de la Noche Triste, Hernán Cortés demostró una vez más su resiliencia y capacidad estratégica. En lugar de rendirse, reorganizó sus fuerzas en Tlaxcala, donde recibió apoyo de los tlaxcaltecas, quienes veían en los españoles una oportunidad para acabar con el dominio mexica. Sabía que para vencer a los mexicas debía cortar su suministro de agua y comida. Durante los siguientes meses, Cortés fortaleció su ejército, sumando más guerreros aliados indígenas que se sentían oprimidos por los aztecas, adquiriendo armas y construyendo en Texcoco 13 bergantines, así como pequeños barcos que les permitirían controlar los lagos que rodeaban Tenochtitlán. Este ingenioso plan naval sería crucial para el asedio final a la capital azteca. En abril del año 1521, los españoles iniciaron su ofensiva final contra la capital mexica. Cortés lanzó el sitio de Tenochtitlán. La ciudad ahora era gobernada por el nuevo tlatoani, Cuitláhuac. El sitio de Tenochtitlán duró aproximadamente 3 meses. Cortés y sus aliados tlaxcaltecas bloquearon los acueductos, impidiendo el acceso al agua potable y atacaron la ciudad con sus bergantines en los lagos. Los mexicas, aunque valientes y estratégicos, no pudieron resistir el hambre, las enfermedades y los constantes ataques diezmaron la población y los ejércitos aztecas. Cuitláhuac resistió con valentía, pero murió a causa de la viruela traída por los españoles y fue sucedido por Cuauhtémoc, quien se convirtió en el último emperador mexica. Finalmente, el 13 de agosto del año 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en una canoa. Según los relatos, cuando fue llevado ante Cortés, le pidió que lo matara de inmediato, pero el conquistador decidió mantenerlo con vida. La resistencia había terminado. Tenochtitlán, la gran ciudad de los mexicas, había caído. El nacimiento de la Nueva España. Con la victoria, Cortés inició la reconstrucción del territorio bajo dominio español, fundando el virreinato de la Nueva España sobre las ruinas de Tenochtitlán. Sin embargo, su gloria no duraría para siempre. A pesar de su éxito en la conquista, comenzó a perder poder político debido a las intrigas en la corte española. En el año 1524, regresó a Europa para defenderse de acusaciones de desobediencia y abuso de poder. Fue despojado del gobierno de la Nueva España. Sin embargo, a pesar de ello, Carlos I lo nombró Marqués del Valle de Oaxaca, otorgándole vastas extensiones de tierra y riquezas. En 1541, regresó a España para buscar apoyo para nuevas expediciones, pero su influencia política había disminuido considerablemente. Pasó sus últimos años intentando recuperar su gloria pasada, aunque sin éxito. Entre expediciones fallidas y viajes a España, intentó sin éxito obtener reconocimiento por sus hazañas. Murió en el año 1547, en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla. La historia de Hernán Cortés sigue siendo objeto de debate. Es recordado como un conquistador brillante e implacable, cuya ambición cambió el curso de la historia. Su habilidad para adaptarse, negociar y aprovechar las divisiones internas de sus enemigos fue clave para su éxito. Sin embargo, su legado también está teñido de violencia, explotación y la destrucción de una civilización avanzada. Para algunos, fue un visionario que conectó dos mundos. Para otros, un destructor cuyas decisiones causaron daños irreparables. Así, la historia de Hernán Cortés nos recuerda que la grandeza y la crueldad a menudo caminan de la mano, dejando cicatrices imborrables en el tejido de la humanidad. Lo cierto es que su legado marcó el inicio de una nueva era en América, cambiando para siempre el destino del continente. La respuesta, como su tumba, está envuelta en matices y contradicciones.